Bienvenidos a un nuevo programa de personajes testigos de la historia. Seguimos acá con estas historias que han hecho que el municipio sea tan cultural e histórico. Juliola. Hola Tati, un saludo para ti. Como decíamos en el programa anterior, para el día de hoy seguimos en esta segunda parte con el invitado especial que tenemos, don Rafael Iván. Bienvenido a esta segunda parte de personajes. Gracias, Julián, Nati, muy amables. Encantado de estar aquí con ustedes. A propósito de... Siguen los regalos. Sigue los regalos. Vamos a ver qué más hay. Objetos que Esos recuerdos con olor a helecho. Y ahorita nos contaba atrás de cámaras que era un proceso muy bonito y que usted lo vivió todo y que le gustaba mucho. Cuéntenos, ¿habrán cámaras cómo era ese proceso? ¿El de qué? El de hacer la revista. Sí. A ver, sí, fue un proceso fantástico. Yo estaba viviendo ya en Medellín y trabajando en Medellín. El Centro de Historia de Sonsón celebró los 200 años, pues con cierta pompa, a pesar de que no habían recursos ni mucho apoyo. Y un día recibí una carta de Miriam Correa Palacio, con la que yo había tenido, pues, mejor dicho, el sonsoneño que no hubiera tenido relaciones con Miriam Correa Palacio en la biblioteca no pasó por Sonsón. Miriam me mandaba una carta, ella era miembro del Centro de Historia y me proponía que yo por qué no dirigía la revista Arcón. Habían salido 6 números. Inclusive por allí está la colección completa. A partir del 7º yo la retomé y les dije, mire, yo la dirijo con una condición, que me den plena autoridad y me autoricen, o sea, se sometan a lo que yo haga. Me contestaron que sí, oficialmente el Centro de Historia me contestó que sí, y yo empecé a partir del número 7, le cambié el esquema a la revista, entonces empezamos a sacarla siempre con una fotografía sonsoneña, de algo que tenga que ver con Sonsón. Todas las fotografías son mías. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque este es el cuadro de Safo, que fue el telón de boca del Teatro Municipal de Sonsón, que hoy está en la Casa de la Cultura, y hay que hacer una campañita a ver si de pronto lo restauran, porque vale la pena. Es una obra de Gregorio Ramírez, un pintor abejorraleño, hasta de cierto modo desconocido en el Museo de Antioquia. Hay muy poquitas obras de él. La Academia Antioqueña tiene muchos retratos elaborados por Gregorio, pero este no es el telón de boca. Es una foto del cuadro original que se ganó el concurso en 1926 para hacer ese telón. El maestro Gregorio Ramírez presentó el cuadro, ese ganó, ese cuadro no sé si lo subastaron o lo vendieron o algo, y lo compró una familia sonsoneña. Ese cuadro fue a dar a Cali, y algún día visitando sonsoneños en Cali, fui yo a una casa de una parienta de mi esposa, una tía de mi esposa, y lo primero que veo es a Safo colgada a la pared y le dije, por Dios, ¿qué es esto? ¿Esto de dónde salió? ¿Esto existe? ¿Esto es una reliquia? Bueno, yo le pedí que me dejara tomarle fotos, se las tomé, bueno, me vine encantado con la Safo. Y 2 o 3 veces volvimos allá, y la última vez que fuimos ella estaba muy enferma y le dijo a la hija, descuelgue a Safo que se la voy a regalar a Rafael Iván. Entonces la bajaron, vea, se la vamos a regalar. ¿Qué? Pero vea, déjela aquí que le vamos a hacer un... Le dije, no, yo me la llevo, yo le hago el boca. Salí en carrera. Salíamos en el vuelo de las 8 de la noche de Cali a Medellín y eran las 6 de la tarde. Conseguí un carpintero que... Bueno, pues yo tengo el cuadro en este momento. Habrá un momento en que tendrá que venir a dar a Sonsón alguna parte. Lo que hay que tratar de lograr aquí es que esas reliquias sonsoneñas se puedan depositar en alguna parte donde de verdad se conserven y que no sea como le ha pasado a tanta gente que regalan cosas y después se pierden. El primero que pasa se las lleva. Entonces con la revista empezamos a hacer el juego de colores y de todo eso, a construirla completamente. Yo escribí obviamente el editorial, que es la primera página. La carta de Sonsón de don Enrique Jaramillo, que era el presidente del Centro de Historia, está en la mayoría de los números. Recopilábamos fotos viejas de Sonsón, retomábamos de historiadores sonsoneños como Néstor Botero, el padre Roberto María Tisnés, en fin, sacábamos fotografías familiares, invitábamos a académicos de la Academia Colombiana de Historia, algunos miembros del Centro de Historia, a que participaran con artículos. Y recogimos, yo pienso que un buen acervo, tanto de fotografías como de temas y todo eso. La gran satisfacción fue que yo les contaba antes que
la familia de don Néstor Botero, que tuvo 26 años la revista Pregón, sacó 120 y tantos números, había dicho pues que no querían que la revista continuara, porque eso era propiedad de don Néstor y punto, no del Centro de Historia, sino de don Néstor. Y esa voluntad se les respetó. Don Néstor, el hermano del doctor Delio Botero en Bogotá, era el que le ayudaba mucho también para la revista, con artículos, hasta con platica, porque esto no se sostenía. Todavía a veces que había que meter la mano al bolsillo para ayudarla a salir. Hablando con el doctor Delio un día en Bogotá, y me dijo, hombre, tengo para decirte que hoy Arcón está mucho mejor que Pregón. Néstor estuviera encantado de ver esta revista hoy. Sí, porque eran muchas más páginas, tenía mucho más contenido. Bueno, esa fue pues como la gran satisfacción. Ya cuando llegué yo a la Secretaría de Educación, se fue complicando el tiempo. A mí me habían nombrado presidente del Centro de Historia y fui presidente del Centro de Historia por los 2 años reglamentarios. Se terminó, pues entró una nueva administración, digámoslo así, un nuevo presidente y simplemente pues la revista como que se paró, no había plata, a mí no me quedaba mucho tiempo, el centro tampoco hacía pues como mucho esfuerzo, entonces la revista se paró. Creo que han salido 2 o 3 números después de que yo la dejé, ocasionales y a raíz de cosas especiales. Pero esto me ayudó mucho en consolidar lo que yo había oído y lo que sabía de historia de Sonsón, porque me tocó estudiar mucho. Entonces ya de pronto me hacen una pregunta y le digo, mire, váyase Parcón en el número tal o tal o tal, allá lo encuentra. Que don Lorenzo Jaramillo, vea, en el Arcón está la foto de la familia de don Lorenzo Jaramillo, mire, ahí está con todos los hijos y los nombres, vaya, búsquela allá. Entonces yo pienso que sí es una buena fuente historiográfica para el estudio de la historia de Sonsón, que vale la pena. ¿Por qué más la historia, don Rafael, que ha estado como tan vinculado? Uno le suena extraño después de lo que nos ha contado, como ingeniero agrónomo, abogado, y la historia como donde entra y suena como extraño, pero ¿cuál es su vibra fuerte como para quererla, para cuidarla, para divulgarla? A ver, eso yo diría que sí es marca paterna, eso sí es totalmente herencia. Como yo les decía, mis 4 abuelos eran sonsoneños. Y cada familia con una historia distinta. O sea, la casa de Toro tenía una historia interesante de haber llegado a Sonsón, el bisabuelo haberse muerto muy temprano, pero casó con Botero, y en Sonsón pues Botero era todo el mundo, entonces ese Toro fue más del lado de Botero y por eso fue conservador, porque el Toro era muy liberal. La cosa fue que la familia de don Nicolás Toro Gómez fue harto a Manizales, y los Toros de Manizales son de esta misma capa, son liberales. Por el lado de Gutiérrez venía de Bejorral, y era la familia del lado de Gregorio Gutiérrez González y de los Gutiérrez de Manizales también, de los Gutiérrez, la ganadería, del Alejandro Gutiérrez, el de la escuela de policía, que fue gobernador, eran todos primos de mi bisabuelo. Entonces había una cantidad de historias que contaban ahí, de Abejorral. El González viene de La Ceja, aunque mi abuela nació aquí, pero el papá de ella era de La Ceja, y era nieta del doctor Cosme Nicolás González, que fue un personaje interesantísimo en la independencia en Río Negro, y descendiente de don Felipe Villegas y Córdoba, y entonces lo que fue la colonización antioqueña, la concesión Villegas. Mi abuela todavía hablaba de las tierras que tenía su papá en Aures y por allá, entonces era otro cuento y otra historia. El Londoño de mi abuela paterna era también, yo digo que en Sonsón la familia que no tenga Londoño, también hay que, con beneficio de inventario, mirarle el sonsoneño. El Londoño era también universal y también venían de don Sancho Londoño, el corregidor de Medellín y todo eso, que habían llegado con la colonización a venir a Sonsón, a construir familia, a hacer fortuna, en fin. Entonces era una cantidad de historias de cuentos que yo en cada casa de los abuelos oía un cuento de una historia distinta. Y la fuente de información era mi papá, porque él sí se sabía todos esos cuentos. Entonces yo le preguntaba, mire, pero ¿por qué mi abuela hizo esto? ¿Por qué mi abuela? Y él más o menos me explicaba y me contaba. Y en las vacaciones que pasábamos en la finca de los Planes, tierra caliente, no había que acostarse muy temprano,
era una delicia porque mi papá se quedaba en un corredor viendo comer las mulas, fumando un cigarrillo, y yo me paraba al lado de él y nos poníamos a conversar de todos estos cuentos y nos daban la 1 y las 2 de la mañana. Entonces, cuando me fui a Medellín, resulta que ya la familia de mis abuelos vivía allá. Como yo era un desplazado, porque todos los estudiantes que nos íbamos eran desplazados, entonces en una residencia o en la casa de un pariente, entonces uno iba detrás del almuercito a la casa de la abuela y detrás del alguito a la casa de la otra, y era el mismo cuento. Era, hable con uno de los hermanos de mi abuela, me acuerdo yo, que era Monseñor Darío Londoño, canónigo de la Metropolitana, vivía con 2 hermanas solteras en una casa gigante, y uno iba allá y allá se reunían los hermanos y los sobrinos y eso contaban historias, historias, historias por mundos. Y aquí en la casa de la bisabuela, donde Merceditas, con la época de Merceditas y de Celia, pues era muy común también las tertulias y los almuerzos. Allá hacían cada año la novena de la Virgen del Perpetuo Socorro, que era la devoción de la familia. Y esa novena, eso era una fantasía, porque la gente menuda tenía un tratamiento, los mayores se metían a otra cosa, y entonces uno iba también a contar y hablar, y de pronto venían los primos de ellos de fuera. Y entonces, en cuanto a historia de Sonsón, había muchas fuentes orales, que los historiadores de carrera valoran muy poquito. Para ellos, si no es el papel físico que tenga la firma del notario, aunque el notario haya sido un falsario, pero ese es el papel que vale. Para mí la tradición oral vale cantidades. Eso son bobadas que habrá gente que distorsiona la historia pues porque le convenga. Pero una Mercedita Ramos contando un cuento en el libro de ella, pues le pondrá algo de pintoresco y de García Márquez, pero la esencia es la que ella cuenta. Entonces de ahí viene la historia. El primer regalo que me dio a mí mi papá, o sea, el primer libro que cogí yo en las manos en tercero primaria fue una Biblia que me gané por haber sido muy bueno en religión. Yo creo que nos dieron Biblias a todos, pues, no creo que haya ningún mérito. Cuando terminé quinto primaria me regaló mi papá un librito de la colección Villiquen, que todavía lo conservo, la biografía de Abraham Lincoln, con una dedicatoria muy linda, ahí la conservo. Y me acuerdo que el primer trabajo que tuve en la finca, que mi mamá se le metió que teníamos que trabajar, mi papá no nos permitía ni echar machete, ni ayudar en la molina, ni nada de eso. Me dijo, ¿a lo que quieres trabajar? Listo. Me prestó un libro de selecciones que tenía al final una biografía de Simón Bolívar, escrita por Germán Arciniegas. Dijo, hágame el favor y se lee esto, me hace un resumen y yo le pago. Más regalos. Eso está muy bien. Uno de sus mayores gustos, Simón Bolívar. Uno de mis grandes pasiones. En este momento soy presidente de la Sociedad Bolivariana de Antioquia. Acaban de reelegirme en noviembre, 10 años llevo en la presidencia. Todos esos libros que hay detrás de ustedes son Bolívar, absolutamente todos, o relacionados con Bolívar. Salió de ese estudio que me tocó hacer a los 13 años o 12 sobre la biografía de Simón Bolívar. Me parece un personaje apasionante, el niño más rico de América en su época. Dejar casa, fortuna, todo para ponerse a pelear una pelea que no hemos acabado de hacer. Tratar de unir un mundo que es inunible. Acabar desterrado, pobre, entre comillas, abandonado, etcétera. Yo, ¿cómo puede una persona entregarse así a una causa pudiéndose haber ido a vivir a Europa con su riqueza y sin problema? Fascinante, fascinante. Les cuento que la Casa de la Cultura de Sonsón tiene un fondo bolivariano muy interesante que vale la pena. Bueno, entonces, Lindo, muchas gracias. vamos a ver si se le mide acá a unas preguntitas que tenemos sobre historia y sobre Simón Bolívar, a ver si es verdad que sabe tanto. Vamos a ver, sí. De todas maneras, ya uno no saca 10 en ningún examen, entonces ¿qué le hace? Bueno, ¿a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra la cabecera municipal? De Sonsón, 2.450 metros. ¿Cuándo llegaron los primeros pobladores a Sonsón? A ver, eso es discutido y discutible, porque desde 1791 se pidió pues el permiso, se escribió la famosa carta aquella de que les dejaran fundar, y por ahí entre 1791 y 1800, el día exacto no está registrado, llegaron pues los primeros colonos que llegaron a la Loma de Maitamá
hacer esa primera fundación que se fracasó y que a su vez dio origen a la de 1800 acá en Llano Grande. ¿Dónde y de qué enfermedad fallece Simón Bolívar? Pues si le preguntan al señor Chávez, dice que lo envenenamos los colombianos, pero realmente no. A ver, Simón Bolívar tenía una tradición familiar de que sus dos padres habían muerto pues, por cáncer pulmonar, tuberculosis. Él básicamente, según el doctor Próspero Reverend, que fue el que lo atendió en los últimos días, hizo la necropsia, dice que fue una tuberculosis, unos nódulos pulmonares y, o sea, todas las referencias médicas hacen referencia a que el problema de él era ese, producto en parte de su herencia, en parte de las condiciones de vida de la época y en parte de su vida campestre y las mojadas, y acuérdense que en 1828 se tuvo que meter al río San Agustín en Bogotá a las 2 de la mañana para que no lo mataran, se muere de pulmonía cualquiera. ¿Libro favorito de Simón Bolívar? La biografía de John Lynch o la de Indalecio Líbano Aguirre, cualquiera de las dos es fantástica. ¿Y Don Quijote no? Don Quijote, Ave María, miren, si miran en la mesa de noche, allá tengo a Don Quijote. Allá está Don Quijote de la Mancha, porque es que ese no es libro de lectura, sino de consulta y de consulta permanente. ¿Cuál era el carácter de Bolívar? A ver, Bolívar era un personaje fascinante y de un carácter fuerte y emprendedor, decidido, definido, una persona de una educación muy alta, de unos modales exquisitos, autoritario, mandón y obviamente un líder sin segundo. 10. 10. Sí, el 10. Entonces Se ha hecho bien la tarea. ha servido para la biblioteca. Algo se ha hecho muy bien. ¿Cómo ha sido el apoyo que usted ha recibido por parte de su familia, de sus hijos en todos estos procesos que usted ha llevado, que han sido bastantes? No nos contó ahorita de cómo se conoció con la esposa, Ay, que también ¿cómo? hace parte de la historia. De la historia. No, a ver, la familia, pues yo en eso sí he sido muy afortunado y diría que bendecido. Pues a uno a estas alturas del partido le preguntan por la familia y uno ya no sabe de qué familia hablar, si de la de su papá y sus hermanos o si de la de su esposa y sus hijos, porque definitivamente son dos familias, son tres si uno se mete hasta con los abuelos. Pero como les decía antes, con los abuelos fantástico porque tuvimos casas de abuelos, tuvimos tíos y tías chocholeros y pues muy bien repartidos por Colombia, entonces eso daba pie a que uno pudiera ir a pasear a Bogotá, a Medellín, a Cali, entonces muy bien. Ya la familia de mis padres, pues nos criamos en este caserón, en un sonsón fantástico, donde uno podía salir sin problema, donde mientras uno estudiaba en el Club Aventino no le preguntaban a dónde estaba ni qué estaba haciendo, no podíamos ir a la zona de tolerancia porque el padre Ramón Elías se daba cuenta, entonces eso era un problema muy grande, pero bueno, no era tan preciso. Con los hermanos, la típica relación con los hermanos, el bullying, el mayor le pega a la menor, bueno, pero no teníamos que pelear por la presa, ni por el huevo, ni nada por el estilo, ni que el primero llegue y se acueste y los otros duermen en el suelo, no. Afortunadamente pues fue como una infancia y una niñez muy, muy proveída y muy sin problemas. Fue una época también de relativa paz, donde uno pues no se angustiaba la ida a las vacaciones a la finca o la droga no existía, los noviazgos eran de mesa a mesa. Bueno, entonces fue una época pues deliciosa y obviamente ya salir a la universidad pues era toda una liberación, hice una vida a Medellín, eso era el non plus ultra y terminar y empezar a trabajar y ya sus pesitos, bueno, eso es el proceso vital de casi todos. Con Carmenza, pues, a ver, realmente la familia de ella también es una familia muy sonsoneña, por todos los lados. Si nos podemos buscar parentescos, por ahí en la cuarta generación tenemos bisabuelas y tatarabuelos comunes. Era compañera de mi hermana en el colegio de la Presentación. A las niñas del colegio de la Presentación les dio muy duro la pasada al liceo, porque ellas eran pues muy pupi, como se dicen ahora. Y las niñas que estaban en el liceo eran más de combate, pues eran menos cohibidas, encantadoras todas. Entonces, pues ella estaba en el liceo, yo también, nos veíamos y pues participábamos en muchos programas comunes, en fiestas, en bailes, en todo eso.
pero fue realmente después de que yo me fui para Medellín, ella también se fue a estudiar en Medellín empezamos a salir, y cualquier día le dije yo, mire, si quiere nos casamos, pero hay una condición. Y me dijo, ¿cuál? Y le dije que usted tiene que dejar de trabajar, porque ella había estudiado sistemas y trabajaba con Sumicol, una empresa del Grupo Corona. Y le dije, nos tenemos, porque la idea es vivir en Sonsón. Usted verá si se apunta a vivir a Sonsón. Entonces renuncie, nos casamos y nos vamos a vivir a Sonsón. Efectivamente, renunció, nos casamos y nos vivimos a vivir a Sonsón. Sí, quiso. Esa fue como la forma. Ya vinieron los hijos y ya están pues, como dice el refrán, fuera del nido, son profesionales. El mayor es ingeniero administrador, la hija es economista, él trabaja con ISA en la parte de gestión financiera, ella trabaja con Banco de Gobierno en Bancolombia, muy bien noviados, ya 25, 26, 27 años. Entonces ya es como una tarea terminada. Les encanta Sonsón, quieren mucho a Sonsón, se amañan aquí, a pesar pues, de que no tienen, como les digo, familia de ninguna clase, ni nada por el estilo. Bien, ellos están empezando, nosotros acabando, de manera que todos quedamos muy buenos aquí. Pero igual se sigue como, o sea, usted no se queda quieto, ya digamos, después de todo esto que ha hecho, sigue la lectura, sigue la escritura, la música, coleccionar cosas, sigue como esa vitalidad de hacer muchas cosas, no decir como que me echo aquí, ya hice lo que tenía que hacer, no, es como ese dinamismo. A ver, yo ando muy preocupado últimamente porque resulta que uno generalmente llegaba a los 62 años, si se podía pensionar, se pensionaba y duraba 3 o 4 más y se moría. Entonces ya era como de liquidar. Hoy en día estoy viendo que la gente dura 90 y 100 años. Mi mamá tiene 90 años. Enterramos un miembro de la academia hace un mes de 92, otra de 100. Uno va viendo mucha gente conocida y de la familia con mucha edad. Entonces yo les decía, nos tragó la tierra, porque es que 60, 90 son 30 años, hay que coger oficio. Pues, ¿qué vamos a hacer estos 30 años? Ya pues, no me jubilé. No, entonces hay que coger oficio para estos 30 años. Entonces, yo pienso que mientras uno esté moviéndose, está bien. Hay muchos asuntos en Medellín. Hoy precisamente a las 2 de la tarde tengo una reunión en el IDEA, porque hago parte del jurado que califica el premio IDEA a la investigación histórica, que este año hay premiación. Tenemos una reunión con la Universidad de Antioquia, la Nacional, EAFIT y la Academia de Historia. Yo represento a la Academia de Historia. Mañana tenemos Asamblea de Sociedad Bolivariana también en Medellín. La semana entrante hay que ir a Bogotá a una reunión con la Academia Colombiana de Historia. Aquí estoy sembrando aguacates en la finca. Tengo oficiales arreglándome el pañete y demás. Presido la Junta Directiva del Club Aventino, entonces hay que ver con el Club Aventino. Manejo algunos procesos jurídicos con el municipio, entonces estoy también yendo pues, a los juzgados, que esto. Hay que sacar tiempo para vacaciones, de manera que no, estamos... Eso lo mejor es no mirar el calendario, sino levantarse uno, darle gracias a mi Dios de que está vivo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy? De manera que la idea es esa, pero sí pues sigo muy enamorado de Sonsón, me parece fantástico todo lo que aquí, nadie se imagina lo que va a ser el futuro de Sonsón. Yo a la gente le digo, mire, si están jóvenes y pueden invertir en Sonsón, inviertan. Miren allá, busquen allá. Tierra no están haciendo mal, los recursos naturales se están acabando. Sonsón está controlado en eso de los recursos naturales. Sonsón el patrimonio histórico lo está cuidando. Sonsón se preocupa por saber de dónde viene y para dónde va. Sonsón fue la punta de lanza de la colonización antioqueña, que es el fenómeno social más interesante que ha tenido Colombia. O sea, Sonsón es un lucero que por salir de día se encontró en el Capiro con recuas de arriería y a sus constelaciones no quiso regresar. Eso lo dijo Robledo Ortiz, muy bien dicho. Entonces, la gente joven no ve eso. Ay, qué rico irme para Medellín. Y hay una cosa que me parece muy simpática de los sonsoneños, es que los que se van y queman los barcos, le dicen a Medellín, no, qué pereza Sonsón. No, eso es un pueblo. No, eso allá nada. Pero no es porque lo sientan así, sino porque no tienen ni cómo venirse, ni a dónde venirse, no tienen nada, entonces... Pero Sonsón es una fantasía. ¿Por qué querer a Sonsón, su comunidad y quedarnos aquí, cuidar, amar, respetar esta tierrita? Pues porque es que es el patrimonio nuestro, o sea, fue lo que nos dieron. ¿Cuánto lucharon los antepasados de nosotros haciendo el oficio que tenían que hacer?
digo, no es no mirar la arquitectura de Sonsón. Hoy no hay quien construya. Una casa de esas hoy no hay quien la construya. Si uno para hacer un simple remiendo necesita un costalado de plata y un trabajador 1 o 2 meses, ese tipo de construcciones, ¿cuánto demandaron en mano de obra, en trabajo, en dinero, en todo eso? Y eso todo salió de Sonsón. Y es más, lo exportamos. Mire, hoy está de moda Salamina, ciudad patrimonial, hermosa y todo eso. Es sonsoneña. Todo lo que se hizo en Salamina se llevó de aquí. Todo, absolutamente todo. Aranzazu, Neira, Manizales, todo eso se construyó con Sonsón. ¿Cómo no va a querer uno todo ese acervo? Ahora, ¿cómo no va a querer uno una región de estas, con un clima de estos que desafortunadamente el calentamiento global podemos decir que lo ha mejorado, ya no es tan fría? Pero el paisaje, lo que es el paisaje de Sonsón, la gente de Sonsón, es que usted no tiene que ser nadie para que en una vereda, en un camino, le den una limonada, le regalen un banano, le encimen una papaya, no, pues si es un bolo, una olla más fácil que está ahí. Entonces uno dice, ¿cómo no querer esto? Cuando uno en el resto del mundo es, quite de ahí, haga fila, está de último, no tiene con qué. Y aquí no. Aquí yo me pongo a verlo y en Medellín se mueren de reírse porque yo les digo, miren, yo me levanto, cojo el teléfono y llamo a la señora de la tienda que si me puede traer 3 litros de leche y 3 paquetes de arepa. Claro, doctor, ya mismo se los mando. Llamo al de las gelatinas, a Eduardo Ramos, vean, necesito 10 paquetes de gelatina porque me voy para Medellín, ya se los llevo. Llamo al señor de las goteras, vea, es que anoche cayó una gotera, ya voy para allá. Y resulta que, sí, en 1 hora, en media hora, aquí está el señor de las goteras, aquí está la señora que hace el aseo, aquí están las arepas y está la leche, la señora de Sirgua que trajo el queso. Y, por Dios, pero... que en Medellín es lo mismo, a usted en la portería le ponen la leche, el queso, pero pues no hay ni comparación en la calidad del producto y todo eso. Y uno se levanta en Sonsón, lo cogió la noche. Se despertó, hizo pereza a las 7:30, me cogió la noche, se levantó, se bañó, se arregló, desayuna sin afán. Son las 9 de la mañana, me voy a hacer vueltas. No me va a alcanzar el día. Sale a las 9, a las 10:30 está en la casa. Bueno, ya acabé esto, la lista, sí, ya estuvo. ¿Qué me pongo a hacer? No, cámbiese, ponga unos blue jeans, unas botas y baje para la finca que ya hay mucho que hacer. Suba a la finca. Va en media hora vuelve. Llega aquí a las 5:30 de la tarde, lo mismo, un duchazo rapidito y váyase para el restaurante, para la cosa, donde quiera. Le hace falta a Sonsón un buen teatro, que de verdad haya cosas culturales que se puedan ver y que haya buenas películas, buen cine, pero de resto Sonsón tiene todo, absolutamente todo. Bueno, Juliel dice que personaje no, que persona, pero indudablemente después de escuchar Ajá. todo eso, sí es personaje y es un personaje que ha ayudado mucho en el municipio. Yo me quedo con persona, porque Sonsón tiene muchas personas y muy interesantes, muy valiosas en muchos ramos, porque es que es tan importante la señora que hace las gelatinas, por no decir nada al alcalde municipal. Es más, yo me quedo con la señora que hace las gelatinas, definitivamente. Pero yo pienso que el hecho de vivir uno, tener la oportunidad de vivir en Sonsón y ser, digámoslo así, privilegiado, pues ya no le alcanza para llegar al título de personaje. Un personaje, sí, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, el doctor Antonio Álvarez Restrepo, el padre Roberto Jaramillo Arango. Bueno, no, pues don Lorenzo Jaramillo es un personaje, sí, pero don Lorenzo Jaramillo era un rico terrateniente y con una familia gigante e interesantísima, pero era una persona simplemente. Entonces yo pienso que aquí personajes, si uno se pone a ver, pues obviamente hay muchísimos, pero me parecen más importantes las personas que viven el día a día y que tratan de entregar alguito, porque es que al final no nos llevamos nada, todo es prestado. Uno se pone a veces a pensar en eso y yo digo, por ejemplo, somos terrenales, nos vamos de este mundo. Hombre, que aquí hay una biblioteca interesante, ¿qué va a pasar con ella? No hay a quien dársela para que diga, mire, conserve esto, guárdelo allá para que le sirva, no, sobre todo para que le sirva a todo el mundo.
porque se van estrechando las casas, ya a las familias no les va interesando, y a mí me ha tocado ver bibliotecas para la basura, bibliotecas para la basura. La biblioteca de don Néstor Botero Golsorti, que era una biblioteca fantástica, riquísima en temas sonsoneños. Estuvo después de la muerte de don Néstor 20 años guardada. A los 20 años la mandaron a la Academia de Historia para que allá hicieran con ella lo que a bien tuvieran. La Academia obviamente la aprovechó muy bien y todo eso, pero uno dice, no tiene lógica que eso se guarde tanto tiempo, obviamente desmembrada, muchas cosas botadas, seguramente escarbaron y sacaron. En fin, hay muchas cosas patrimoniales en Sonsón que se están perdiendo y no solo arquitectónicas, pero no hay una entidad, una institución que uno diga, esta es la depositaria de todo esto. Mire, en la casa de los abuelos no cabe un chéchere más. Y la casa de los abuelos no tiene la capacidad para hacer selección de colecciones, como hacen los museos. Estar quitando, poniendo, guardando, exponiendo, sino que ponen todo, una cosa encima de otra. Uno vaya y ve cuadros y cosas que dice, esto no tiene por qué estar aquí, pero bueno, es directriz de la Junta de Cosas y obviamente son autónomos. La Casa de la Cultura. Si yo digo, mire, tengo una biblioteca para regalarles, muchas gracias, pero ¿qué hacemos con ella? ¿A dónde la ponemos? A la Universidad de Antioquia de Sonsón le regalaron la biblioteca del padre Emiliano Londoño, una biblioteca bolivariana muy interesante. La vi tirada en un salón por allá mucho tiempo. No sé qué fin tuvo ni a dónde fue a dar, porque allá no la tienen. A la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia no le interesaba. Yo tengo aquí en algún lugar una colección de la revista Universidad de Antioquia de los años 50-60, son 48 tomos, empastados en cuero, hermosos. Muchos autores sonsoneños hay ahí, Roberto Campo Álvarez, Gonzalo Cadavid Uribe, en fin. Se la ofrecí a la Universidad de Antioquia, a Medellín, y me dijeron, no, tal vez no. Me la traje para acá y le dije a la Universidad de Antioquia, se la regalo para que la tengan en la biblioteca, así sea de decoración, porque es muy bonita. Que hay que esperar, que la Biblioteca Central decida, que vamos a mirar, que vamos a ver, que es que no sé qué, que es que sí sé cuánto. Llegó un momento en que cada vez que veía al rector se me escondía. Me decía, ya están mirando, sí, me van a avisar. Hasta que un día le dije, no haga más fuerza. Dígales que ya no se las regalo, que no hay ningún problema, que no se preocupen por eso, para que no tengan que decidir. Ahí la tengo. Ahí está la colección. Bueno, muchas gracias por hacer parte de personajes y mostrarnos todas las facetas en las que ha hecho parte del municipio y abrirnos como esos momentos de su vida. Con el mayor de los gustos. Como diría Capeto, hombre público. No hay como mucho que esconder y si a alguien le puede servir, pues estas historias, estos cuentos, maravilloso. Se trata de que mantengamos la tradición, de que nos sentamos muy orgullosos de ser sonsoneños y de que valoremos lo que tenemos y tratemos de conservarlo.